Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y tú, cara Gloria, te quería demandar, ¿cuál lo piensas sobre el avenir de la lengua? ¿Cuál te parece que afectará con el latino? Ah, yo soy sefaradí Jalisco y Jalisco sefaradí, y por eso yo soy optimista. Y como decimos, todo se hace bueno como el nombre de Dios, de la espina nace la rosa, la hora más oscura es para amanecer, y eso no son dichas para mí. Yo creo en esas cosas. Y mismo años antes, al principio del siglo, cuando me demandaron, creo que era Clara Peragia de Medici Memoria de la revista Shalom. Estábamos en un congreso juntos en Jerusalén y ella me demandó, uh, ¿cómo podemos revivir la lengua? ¿Cómo? Y yo respondí, ya está viva. No digas esto, a revivir. Esto es lo que... No, ya está viva. Para mí fue siempre una lengua viva. Esto es. Y ahora hay muchas más personas, más esfuerzos, como tú, Ladino del 21, más programas en Crotos de Al-Had, asociaciones mismo, una nueva asociación, agora, American Ladino League, ¿no? Y otras iniciativas, no solo para preservar, y es bueno que no dicen más preservar, eso no me agrada, preservar eso es preservar como en museo, para adelantar la lengua. Y en el mundo entero y para el mundo entero, para todas las personas, eso me agrada mucho. No importa de qué religión, donde nacieron, donde moran, de qué edad, mismo los pesimistas, cada que vean que la lengua no está solo viviendo, floreciendo también. Y la tecnología, mi madre decía de cada tecnología, virquerías, es del huerco, del diablo. ¿No? Se hizo bendición para vosotros. ¿No? Y mismo la pandemia de COVID nos recogió como comunidad mundial. Y ya tenemos dentro, gracias a Dios, la Dino Comunidad, eso es solo email, y tenemos ahora Zoom, como estamos haciendo ahora nosotros, y nos podemos ver, responder piscina. Y me place mucho que hay jóvenes que se quieren empezar la lengua y que están empezándola también, sí. Solo en mi grupo de Ladino, Explore Ladino, cada miércoles tenemos un Zoom. Hay al menos dos, una manceba y un mancebo, que se quieren hacer maestros de ladino. Y, ¿Qué grupo es este? ¿Ese es el grupo de WhatsApp Echando la Shun? No entendí. ¿Qué grupo es este ante vos? Eso es mi grupo, se llama Explore Ladino, y nos encontramos cada miércoles a las 6 del tiempo de Hyannis, que es el tiempo de New York. Eso es cada miércoles nos encontramos y echamos la shon y hacemos un poco de gramática y cantamos y no sé, lo que nos viene. Muy Y hay interesante y hay muchos mancebos allá. Y hay mancebos y allá hay un hombre que, mashallah, tiene 91. Wow. Tenemos todo. Y nos hicimos familia. Es muy hermoso, muy hermoso. Tengo basal. Cada uno y una que viene, siempre un huevo, puede ser que no está bueno. O sea, no, es todos. Y tienen mucho en común. Siempre cuando empiezan a hablar, y tú también, y yo, y en cine, y todo en latino, en cine, para mí es muy hermoso porque no es ejercicios de un libro. Eso tenemos también. Ya están hablando de cosas que les importa mucho, ¿no? De sus vidas. Y es muy interesante. Hay dos Creo que allá. es muy importante esto de que dijiste de que no solamente es importante culanear el ladino, va a culanearlo en el siglo XXI para echar la shon sobre cosas del siglo XXI que son importantes para nosotros. Y por esto, la gente que
piensan demasiado en preservar o a revivir Ay, la lengua. eso no Parece me que son agrada. gente que piensa en el pasado, ¿no? Un poquitico. Sí, sí. Esto ¿Y es... cuál te parece, Gloria? Te quería demandar. Algunas veces vemos a gente mancebos, por ejemplo, en el Facebook, que escriben en un ladino que tiene unos poquiticos verbos del dialecto ismirlí y otros del de Estambul y otros del de Selanik y ya puede ser Sí, un sí, poquitico de sí, jaquetía. sí. Y Todo ya carichic tenemos en en nuestro la grupo misma también. frase. ¿Cuál te parece esto? ¿Te parece positivo, negativo? ¿No tienes un...? Tenemos todos los dialectos mezclados y Ujú. esto quieres decir. Sí. Sí. Para mí, ya está bueno, ya está bueno. Si Ancina es, no podemos, una cosa que no quiero que una academia, ya sé que hay academias que digan, que dicen, oh, esto no es bueno. No, ya sé que es Esmilí, ma no, ahora solo Ancina podemos, esto no quiero, Ujú, esto fuera la muerte, esto fuera la muerte de la lengua. ujú, No, ujú, esto no ujú. está bueno. Y la mezcla no es como era, ma, no es como era, la vida no es ansina. No tenemos comunidad grande en Izmir y mismo en Estambul, no tenemos, ¿no? Y por esto ya tenemos en nuestro grupo. Yo soy Esmilia y siempre en Izmir ya decimos eso, y otros, en Estambul y ya tenemos mucho ardor por estas cosas, Ujú, ujú. creo que tenemos más ardor y más amor por la lengua viva. Y Ujú. si va a vivir, tenemos de trocar mismo nuestros ardores. Ancina, sí. Y Ujú. yo sé hablar. Ancina es, pienso que tienes mucha razón. No cabe ser tan prescriptivista si lo más importante es el gusto que la lengua de India se hable. Sí. Ujú.